Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una oración para comenzar en esta mañana. Padre, queremos agradecerte, Señor, en tu infinita gracia y misericordia. Nos has permitido llegar aquí a tu iglesia, Padre, donde podemos alabar y glorificar tu nombre por medio de nuestros cantos, por medio de nuestras ofrendas, Señor, y diezmos, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, y en este tiempo por medio del sermón que va a ser expuesto. Señor, reconocemos primeramente las imperfecciones en este servicio. Señor, sabemos que nuestras mentes han estado, Señor, divagando, han estado alejadas, Señor, de lo que realmente hemos venido a hacer aquí, que es alabarte y glorificarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Padre, ayúdanos a nosotros a poder estar enfocados de esa manera. Señor, que a tu Espíritu Santo, Señor, quien es el Paracletos, Señor, aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y que nos ayuda cada día en nuestras vidas. Señor, usa tu palabra expuesta en esta mañana, que pueda ser clara, pero que sea de edificación para cada uno de los presentes. Padre, gracias por tu misericordia, Señor, durante este año y en este año que comienza también. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Usted puede quedarse así, de esa manera, de pie. Buscar allí en su Biblia el libro de Santiago. Capítulo 4, versículos 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo, por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Pueden tomar asiento. Interesante que hace un rato estuvimos cantando, el himno 59 que dice, grande es tu fidelidad. Y una de las cosas que menciona allí es, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y es importante eso porque el día de hoy, siendo primer domingo del año, muchos han venido con ánimo, ¿cierto? Muchos piensan, bueno, un nuevo ciclo, 2022, un nuevo comienzo. Vamos a tener nuevas metas para tener la victoria este año. Muchos han retomado, buscaron en la agenda del año pasado, en enero, y han rebuscado y siguen y apuntan, ya lo he hecho también, todo lo que dejamos a un lado, tratar de hacerlo este 2022. Para muchos es como la dieta. Empiezo el lunes y así cada lunes va corriendo hasta que se acaba el año, ¿cierto? Empiezo el lunes. Pero el punto acá, con todo esto de un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, no es que hay algo místico de 31 de diciembre a 1 de enero. No hay algo mágico que sucede, sino que es un buen tiempo en el cual nosotros podemos tomar para meditar, para reflexionar un poco y organizarnos. Por eso, más que simplemente una evaluación para este año o para tener objetivos, el día de hoy quiero que pensemos un poco acerca de lo que es ordenar nuestros pasos. Una teología de la vida cristiana práctica. Santiago nos dice que no podemos simplemente andar pensando y diciendo, bueno, haré esto, haré lo otro, como si todo fuera por arte de magia. Pero Colosenses, capítulo 3, puede buscarlo conmigo, Colosenses 3. Versículo 17 nos dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, una de las cosas importantes a considerar el día de hoy, lo primero es que nosotros debemos velar por nuestras propias
vidas. ¿En qué sentido? Una vida ordenada. Una vida que honre y glorifique el nombre de Dios va a ser beneficioso. ¿Sabe por qué? Segunda de Pedro 3:18 nos dice que nosotros debemos cada día ir creciendo más y más en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo nosotros llegamos a ese punto de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si no estamos atentos a nuestra vida? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y nosotros cometemos frecuentemente ese error, nos acercamos a algún hermano, o a veces nosotros en la iglesia lo hacemos. Te pido que ores por mi vida espiritual. Okay. ¿Qué significa eso? ¿Cómo yo le voy a pedir a alguien que ore por mi vida espiritual? ¿Y está separado acaso de la vida física? ¿Hay alguna separación entonces entre materia y cuerpo? No somos gnósticos modernos, donde la materia es mala y el espíritu es bueno. Oro por mi vida. Te pido que ores por mí. Mi punto con esto es, si no hay una distinción muy desmedida en vida espiritual y vida cristiana, eso quiere decir que todo está junto, de una manera holística, completa. Eso nos lleva entonces a cómo entonces nosotros podemos ver unas metas o reconsiderar metas para este año. Lo primero, y usted pensará que esto no tiene relevancia, velar por su salud. Lo primero, velar por su salud. ¿Qué quiero decir con velar por su salud? Estar en forma y comer bien. ¿Pero qué tú estás hablando el día de hoy? Parece que fuera una charla positiva. No, no lo es. Porque no hay una distinción, no hay una separación desmedida entre lo que es espiritual y lo físico. Somos seres holísticos, como lo mencioné. ¿Por qué estar en forma? Éxodo capítulo 20, versículo 13 nos dice cuál es el sexto mandamiento. Si usted se sabe de memoria los mandamientos, podría decirme cuál es ese, ¿cierto? Dice, no matarás. Al no matar, usted puede citar el Catecismo Mayor de Westminster, preguntas 135 y 136, que nos habla dos cosas importantes. La 135 nos habla de aquellos deberes exigidos y la 136 nos habla de aquellos pecados prohibidos dentro de lo que significa no matarás. Permítame mencionarle algo de aquellos deberes exigidos. Sobriedad en la comida, en la bebida, medicina, sueño, trabajo y recreo. Es decir, que hay deberes exigidos que sean sobrio en comida, sobrio en bebida, en sueño. No existe tal cosa como adicto al trabajo, porque sigue siendo pecaminoso. Pero por otro lado, aquellos pecados prohibidos, dice el uso inmoderado de la comida o bebida, el trabajo y las recreaciones. Es decir, que esto es un asunto importante, no de distinguir espiritual y no espiritual en la vida de cada uno, sino que realmente esto es un asunto importante. ¿Y sabe por qué? Porque la salud física sí afecta la vida espiritual. Sí lo afecta. Un ejemplo de eso, Jonathan Edwards. Él comía bastante ligero. Él medía lo que comía. ¿Sabe por qué? Porque él dice, yo necesito ser productivo. Necesito que mi cuerpo esté en movimiento. Porque si yo como algo que sé que me va a alentar mi metabolismo, no me permite estar productivo para el Señor. Y me afecta de manera física. Hoy día, y lo acabamos de pasar, ¿cierto? Comemos de manera desmedida. Y no sabemos entonces por qué no podemos estar, entre comillas, victoriosos en nuestra vida cristiana. Cuando uno está enfermo, y yo sé que nos ha pasado a todos, es complicado leer la Biblia, ¿cierto? Es complicado orar. Es más, si no puede leer ni orar,
La vida piadosa empieza a fluctuar. Una mala alimentación, mi querido hermano, tiene consecuencias y es una mala salud. Y si tiene mala salud y queda en el hospital, tiene menos energía y menos productividad para la vida de piedad. Pero hay otro punto importante acá. ¿Usted sabe cuándo es que mayormente vienen las tentaciones o cuándo uno cede más fácilmente al pecado? En los momentos de debilidad. ¿Sabe que por eso Pedro lo sabía, Pedro estuvo en el monte allí con el Señor y Jesús les dijo, manténganse velando, manténganse despiertos? ¿Y qué pasó con él y los otros 2 discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Cuando Jesús bajó del monte les dijo, ¿no pueden velar ni siquiera una hora? ¿No pueden estar despiertos ni siquiera una hora? Por eso el mismo Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8, nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben lo que dice la Nueva Versión Internacional? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Cómo usted y yo podemos mantenernos alerta después de haber tenido una desmesura en nuestra alimentación? Hay dificultad en eso. Pero no es solamente por comer por comer o no comer por no comer. Hay ciertos elementos a veces en la comida que usted no lo ve, simplemente lo siente. Le digo porque eso me pasa, que inflaman nuestro cuerpo. Aquellos que son alérgicos al yodo, aquellos que tienen que por obligación comer sin gluten, porque si no se pueden morir, saben de lo que estoy hablando. Inflama nuestro cuerpo, provoca alergias o cualquier cosa. ¿Cómo entonces, si yo lo hago conscientemente, sabiendo que me va a hacer daño, cómo yo puedo decir, Señor, ayúdame a caminar mejor contigo? Pero lo que me compete en esta sección de mi vida diaria, yo soy descuidado, soy negligente. ¿Cómo puedo orar entonces? Ora, te pido que ores por mi vida espiritual, cuando la vida física está interrelacionada, como les mencioné. A veces no es por estar de derrota en derrota, es negligencia que cometemos. Con esto no estoy diciendo que no hay que luchar, sino que aquí el punto es, cuando hablamos de vida cristiana, hablamos de el ser del hombre, tanto físico como espiritual. Si usted considera que esto es un poco exagerado de mi parte y piensa que, bueno, que siempre debemos predicar solamente doctrina, conceptos teóricos, la confesión bautista, la confesión de Westminster, la confesión belga, la confesión helvética, etcétera, o el credo de Calcedonia y memorizárnoslo, eso es doctrina, pero lo otro es vida práctica. Permítame decirle que eso es errado. Todo en esta vida cristiana es doctrina. Pablo le dice a Tito, puede acompañarme. Pablo le dice a Tito, capítulo 2. Versículos del 1 al 10, pero así de manera breve. Pablo le dice a Tito, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero no termina allí.
Él va a proceder a decir qué es, en qué consiste, cuál es el contenido de esa sana doctrina. Y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas mismas sean reverentes en su porte. Versículo 4 después dice que las mayores enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. Después les dice a los jóvenes cómo comportarse. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo a Tito? Eso es doctrina. Cómo usted vive muestra la doctrina. Por eso es importante que nuestra vida refleje el carácter cristiano, pero también cómo vivimos. Nos enfocamos más en cosas externas, pero no en este tipo de asuntos. Por eso, acá lo primero, usted puede considerar entonces mejorar su salud, porque beneficia la vida cristiana. Beneficia en ese sentido nuestra vida espiritual. Algo que desprende acá también de poner todo en orden. No debemos estar postergando las cosas a cada rato. ¿Sabe por qué? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Es decir, que nuestro Dios es un Dios de orden. Y usted y yo organizamos muchas cosas todos los días, dependiendo a la hora que usted se levanta o a la hora que usted se va a dormir, su agenda comienza. Y muchas de las cosas que usted ha planificado no las cumple, ¿cierto? Y siempre hay prioridades que uno debe poner en lo que se organiza. Pero hay cosas en las cuales no se puede postergar. No se puede ser negligente. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 37, relacionado con lo que nuestro Dios es un Dios de orden y que debemos dejar de estar postergando las cosas. Dice así nuestro Señor Jesucristo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sabe lo que está diciendo? Que usted y yo debemos ser hombres y mujeres de palabra. Hay ciertas cosas en la lista de prioridades que uno debe hacer y otras simplemente se pueden mover. Pero en las que competen a estar en orden cada día, específicamente en la vida de la piedad, no podemos postergar ese tipo de asuntos. Algo fácil que se posterga, ¿sabe qué es? La asistencia a la iglesia. Yo te veo mañana. Sí. Nos fuimos el sábado hasta tarde a comer. Te veo mañana, sí, tempranito, a las 8 de la mañana. Y ni el servicio de la mañana ni de la tarde. Porque, es que, ¿sabe? Era mi único día de descanso. Yo no estoy diciendo que no hay que descansar. Sí. Tampoco estoy diciendo que la salida estuvo mal. ¿Cuál es mi punto con eso? Hay prioridades. Hay prioridades. Cuando no mantenemos nuestras palabras, quebrantamos un mandamiento. Cuando postergamos las cosas, quebrantamos el mandamiento 9. ¿Sabe por qué? Porque nos comprometemos y decimos, sí, lo haré, sí estaré. Pero el mandamiento número 9 dice, no hablarás falso testimonio. Y dentro de eso, el Catecismo Mayor también dice, la pregunta 144, ¿cuáles son los deberes exigidos? Y en la parte final, la respuesta dice, guardar las promesas lícitas, estudiar y practicar todas las cosas que son verdaderas, honestas, amables y que den buena recomendación. Es decir, usted y yo debemos ser diligentes también en este punto. Debemos ser mejor organizados porque nuestro Dios es un Dios de orden. Pero para no ser faltos en esto de simplemente estar postergando. ¿Sabe por qué? Una persona que es inconstante con su palabra, ¿sabe qué muestra a los demás? O mejor dicho, ¿sabe cómo los demás lo van a tomar? Yo no puedo confiar en ti.
¿Cierto o falso? No eres una persona de confianza. Y eso es muy importante para nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros, que llevamos el testimonio de Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y somos desorganizados y nos las pasamos postergando las cosas, ¿qué dirán los colegas de trabajo? Lo que tú crees es una mentira. Porque hoy lo crees y mañana no. Por eso es importante ser consistentes. Entonces el punto acá es que otra meta es evitar andar postergando todas las cosas que hemos planificado. Ser más diligentes. Es más, Proverbios 27:18 dice que honra recibe el que anda velando por el trabajo del Señor. Otro punto es que usted pueda velar por descansar un poco mejor. ¿Cómo eso puede ser importante? Bueno, es muy importante eso. No dormir bien tiene un impacto negativo en el cuerpo. Usted puede buscar en internet y sabe lo que recomiendan los médicos. Los médicos dicen que es entre 6 y 7 horas. Déjenme compartirle algo. Las últimas semanas yo he estado durmiendo más o menos como 5 horas. Eso es terrible. Un dolor de cabeza terrible. Terrible, terrible. Pero bueno, no es el punto. Los estudios recomiendan entre 6 y 7 horas. ¿Sabe qué pasa? ¿Qué pasa si constantemente se duerme menos de 6 horas? Es decir, 5 o 4 frecuentemente. Dice, esto es lo que provoca en adultos. Enfermedades cardiometabólicas, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas o ictus, infartos cerebrales, problemas mentales como la depresión. Según Julio Fernández Mendoza, lo cito porque él es el profesor que hizo esto, que es profesor asociado de psiquiatría y salud conductual y especialista de sueño en la Penn State, en la Universidad de Pensilvania. Él dice lo siguiente respecto a este punto. Ahora, con este estudio, es decir, todas las enfermedades que provocan no dormir bien, se suma otro peligro. Esta tipología de personas tienen un mayor riesgo de deterioro cognitivo. ¿Qué significa eso? Que puede ser un indicador temprano de demencia futura en una proporción significativa. Es decir, no debe jactarse, no debemos jactarnos. Es que yo duermo poquito y ya el Señor me despertó. No. Hay consecuencias negativas. Y como dice la expresión hoy día, el cuerpo lo sabe. Y lo sabe claro. Velar por descansar bien, reducir el estrés, ayuda a no estar enfermo. Es más, no dormir bien disminuye el sistema inmune y va a estar resfriado más constantemente. Pero también no descansar bien no permite tener ideas claras, no permite hablar con coherencia, afecta su trabajo. Si usted lee el código de trabajo, habla de si alguien está bajo efecto de pastillas o algo, pero también está afectado por todo este tipo de cosas, no puede hacer ciertas labores. Entonces todo el mundo sabe, todo el mundo lo pone y los cristianos, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó? Si disminuye la productividad, porque no descansamos bien, ¿qué sucede? ¿Y eso que tú eres cristiano? Tú me quieres hablar acerca de un Dios, pero no produces. El cerebro depende del sueño. ¿Cómo entonces nosotros podemos pensar en vivir una vida victoriosa sobre el pecado, ser fiel en la asistencia a la iglesia, si no dormimos bien o vivimos estresados? Es importante entonces reducir el tiempo en la tecnología para que eso no afecte. Pero también, como mencioné acerca del estrés, el estrés afecta el sueño. No sé si usted sabía eso.
¿Sabe por qué? Porque al afectar el sueño, estar estresados, muchas veces cuando las personas se acuestan y están pensando en todos los problemas, pierden horas de sueño. Y estar pensando en eso no soluciona los problemas. Estresarse nos muestra que estamos faltos de confianza en Dios. Obviamente nos va a provocar estrés, nos va a provocar una falta de descanso y en consecuencia va a provocar enfermedades. El estar estresado y no dormir bien, estar interrelacionados. ¿Se acuerdan lo que mencioné al principio? Somos alma y cuerpo. No simplemente ora por mi vida espiritual y lo otro no. Oramos por las personas para que caminen recto en el Señor. Por eso Salmo capítulo 4, versículo 8. Déjame buscarlo. Nos dice: bueno, no, ese es el Salmo. El Salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, hallo la paz. Es decir, que puede procurar entonces dentro de sus metas para este año es descansar mejor. ¿Sabe por qué? Porque demuestra confianza en el Señor. Señor, yo no puedo solucionar este problema. El mundo se está cayendo. Yo tengo que estar en paz contigo. En paz me acostaré, dice el salmista. Y como seres íntegros, usted y yo, nos dice Deuteronomios, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. ¿Sabe por qué? Todo esto, estas metas que acabo de mencionar, o si quiere llamarlo, estas resoluciones para este año que recién comienza, son buenas a considerarlas, porque usted y yo debemos planificar lo que estamos haciendo. Por eso el título dice una teología de la vida cristiana práctica. Porque si nosotros hacemos una separación desmedida, estamos cayendo en el punto del gnosticismo. No estoy diciendo que seamos gnósticos, sino en ese punto. Pero al nosotros tener a Cristo Jesús, al tener la obra del Espíritu Santo que nos capacita para amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser, entonces podemos poner estas cosas en la mano del Señor. Yo no sé cuál es su debilidad. Yo no sé en cuál de estas que yo mencioné usted necesita hacer un mayor énfasis. Pero sí le puedo decir que todos necesitamos hacer esto. Porque necesitamos caminar y crecer más y más en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos dice Pedro. Por ejemplo, cuando usted martilla, usted no usa el pie o no usa las manos y los pies a la vez para martillar, ¿cierto? Usted usa su dedo y la otra mano para agarrar el martillo. Si usted se martilla, como me sucedió en estos días, en verdad con un mazo, me di en el dedo y tengo la cicatriz. Si usted se da, usted no dice, eso le dolió a mi cuerpo y no a mi espíritu, ¿cierto? Eso lo siente hasta la punta del cabello. Somos seres completos. Aunque tratamos de ver lo que significa cada cosa, no podemos separarlos totalmente. Todo lo que hacemos de palabra y de hecho es para la honra y gloria de Dios. Por eso les decía hace un rato, ¿qué decía el profesor que cité hace un rato? Fernández, creo que es apellido. Todas estas cosas afectan. Y si nos afecta, entonces, ¿cómo queremos procurar tener una vida cristiana más productiva y victoriosa en el Señor? Si no ponemos de nuestra parte en estas cosas. Debemos ordenarlo y organizar para este año. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosecha.
o eso también cegará. Sí, porque el contexto no está hablando de eso. La vida cristiana práctica, mi querido hermano, sí nos habla de eso. Usted no puede esperar sembrar frijoles y tener tomates. Si usted no siembra, no estoy hablando del pentecostalismo de sembrar y cosechar. Estoy hablando de la ley de la producción en la vida cristiana. Si usted no siembra, entre comillas, organización, productividad, descansar, cuidarse, ¿cómo pretende tener un buen testimonio delante de los demás? ¿Cómo pretende que su vida cristiana pueda ser productiva y decir, Señor, ¿por qué no me provees un mejor trabajo para tener más recursos y dar para la obra? Pero en los otros puntos anteriores he sido negligente. Pero después de tanto trabajar, dice, no, y mejor yo lo dejo en mi bolsillo, que está mejor. Todo lo que hacemos es para el Señor. Por eso Pablo dice, lo que el hombre ciega, eso cosecha. Trabajó en el orden en su vida, eso va a cosechar. Y sabe, como último punto es tener en orden las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas. Todo esto termina y se amarra. Usted y yo tenemos un llamado sublime. Alabar a Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, como nos dice el Catecismo Menor de Westminster. Usted y yo planificamos porque nuestro Dios es Dios de orden. Cuidamos nuestras vidas porque somos fieles mayordomos del cuerpo que nos ha sido dado. Es más, para hacerlo más bíblico, si usted considera que no he sido totalmente bíblico, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Por qué? Porque el vino ayudaba a que él pudiera recuperarse de sus problemas estomacales. Entonces es importante también eso. ¿Acaso os ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Al estar entonces plenamente podemos amar a Dios completamente. Por eso el Catecismo Menor de Westminster nos dice dos asuntos importantes: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso suena muy bonito, ¿cierto? El Catecismo Menor de memoria. Suena bonito, vamos a memorizarlos todos, deberíamos. Pero le pregunto, ¿cómo se hace eso? De glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo usted definiría o llevaría a cabo glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Para muchos, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ser buen ciudadano. Y empezamos a definir todo eso de esa manera. Estas definiciones no están mal. Muchas de ellas están basadas o predeterminadas en una espiritualización de la vida cristiana. ¿A qué me refiero con eso? Yo he escuchado constantemente que me dicen, lo que pasa es que mi ejemplo de vida es seguir a Jesús. Jesús es mi ejemplo de vida a seguir. Mi modelo es Jesús. Y yo le pregunto a esta persona, defíneme qué es que Jesús es tu ejemplo de vida. Bueno, comportarme como Él, conducirme como Él. Sí. ¿Puede un ser humano común y corriente como usted y como yo vivir una vida plenamente como Jesús la vivió? Nosotros no podemos. Entonces hay una ambigüedad en esa definición. Mi modelo es Jesús. Le digo, pero es que si hay un conflicto, no es que Jesús es mi modelo a seguir y debo amar y perdonar a todo el mundo. ¿Y qué pasó con el Antiguo Testamento? No, eso hay que desecharlo. Hay que tener cuidado en las cosas. Entonces, esas definiciones a veces parecen más un mantra, una repetición solamente, o más que todo una meditación oriental. Jesús, mi modelo. Jesús, mi modelo. Pero no lo viven.
Lo digo porque dice, este tipo de personas dicen, oro y leo y oro y se acabó. No leo ningún otro libro. Pero ¿de qué me sirve hacer este tipo de cosas cuando mi vida práctica no lo demuestra? ¿Qué dice Santiago? Muéstrame tu fe por tus obras. Pero hay otro lado errado también. Y este es el enfoque del evangelio social. Ellos dicen, solamente debes hacer, ayudar. No importa si no asistes a la iglesia, porque ya tienes a Jesús en tu corazón. Velar por los que no tienen. Cuidar a los animales y a los árboles, etc. Sin embargo, aquí hay un punto a notar. Y es que no es ni una ni la otra. No es simplemente orar y leer, o no es solamente hacer cosas. Son ambas. ¿Sabe por qué? Porque Santiago nos dice, el mismo Santiago dice, la verdadera religión, la religión pura y sin mácula es esta. Ayudar a las viudas y a los huérfanos, pero no se queda allí. Vivir en santidad, dice. Es lo que termina, son ambas cosas. Por eso entonces, cuando usted ve y la idea nos las trae el Catecismo Menor también, la pregunta 2 y 3, nos dice que todo el consejo de la palabra de Dios nos ayuda a ver qué es lo que Dios exige para nosotros y cómo debemos vivir. ¿Sabe lo que Dios exige? ¿Sabe realmente entonces cómo yo puedo gozar a Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Podemos usted y yo vivir de esa manera? Solamente por medio de lograr el Espíritu Santo. Porque usted y yo tenemos a Cristo en nuestras vidas. La obra de Cristo. Por eso entonces podemos. Y eso nos lleva entonces que podemos a Él amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Somos incapaces de amar a Dios de la manera que Él quiere si no somos asistidos por el Espíritu Santo. Y mencioné hace un rato buenas obras, que eso es lo que debemos procurar. Y termino con esto. Cuando vamos viendo que debemos poner en orden nuestras vidas, no hay esa distinción vida cristiana y vida no cristiana. No debemos entonces tampoco distinguir. Lo que pasa es que en mi trabajo tengo muchas dificultades y estoy orando para que el Señor me dé un trabajo cristiano. Bueno, no existe trabajo cristiano, como no existe un automóvil cristiano o un supermercado cristiano. Digo, en algunos lugares hay personas que son cristianos, dueños de esos lugares, pero no es que el trabajo es cristiano. ¿Por qué digo eso? Porque usted y yo somos llamados a trabajar en este mundo. Y Tito, Pablo le dice a Tito, todo es santo para el cristiano. Así que lo que usted hace, sea docente, venda comida, trabaje de ingeniero, sea arquitecto, sea doctor, sea lo que sea, todo es santo para el Señor. ¿Comprende? No es que mi trabajo es cristiano y el trabajo del otro no. Eso no existe como tal. ¿Cómo usted y yo expandimos el reino de Dios? Es una buena pregunta. No es aislándonos del mundo, sino estando en el mundo y dando testimonio en medio de esta sociedad que se cae a pedazos. ¿Cómo vamos a dar testimonio? Lo que mencioné al principio. Procure esos puntos, velar por su salud, velar por no andar postergando las cosas, velar por estar saludable, en dormir bien. ¿Debemos ser organizados? Sí debemos. Es una obligación. ¿Debemos cuidar nuestra salud? Sí debemos. Es un mandato. Porque esas dos cosas van a repercutir de manera beneficiosa en nuestra vida cristiana. Y allí sí entonces
va a beneficiar nuestra vida espiritual. Vamos entonces a orar en este tiempo para ir concluyendo este punto. Padre, gracias te damos, Señor, en tu infinita gracia y misericordia para con nosotros. Padre, gracias porque tú nos has ayudado hasta este día. Señor, y en este año que recién comienza podemos, Señor, poder reconsiderar estas cosas, Señor, en las cuales nosotros debemos poner en orden en nuestras vidas. Padre, que podamos estar atentos a nuestra propia vida en cuanto a la salud, Señor, en cuanto al sueño, Señor. Saber que eres tú quien ha provisto, no andar en desmesura, Señor, ni descuidados. Pero también, Padre, que nosotros podamos ser beneficiados, Señor, por estar velando por cada una de estas cosas, Señor, porque realmente buscamos honrarte y glorificarte a ti. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes, bendícelos, Señor, y ayúdalos también a ellos a poder poner estas cosas en práctica. Gracias por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros, y gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.